La servidumbre y sus clases. Podemos definir la servidumbre como una restricción al derecho de propiedad que consiste en un derecho real que es ejercido sobre un inmueble ajeno, cuyo aprovechamiento debe aumentar la utilidad del inmueble propio, cercano al primero. De lo anterior se deduce la existencia de dos clases de fundos o predios, el sirviente y el dominante. El fundo sirviente es el inmueble ajeno a quien le presta servicio al fundo dominante, mientras que el fundo dominante es aquel que se aprovecha de la servidumbre. Constantemente, la servidumbre es, por un lado, una restricción a la propiedad de una persona y, por otro, un derecho sobre la cosa de otra, es decir, un ius in re aliena. Al respecto, el artículo 1054 del Código Civil para el Estado de Nuevo León dice lo siguiente: la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre el inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre predio sirviente. Encontramos dos clases de servidumbres, las personales y las reales o prediales. Las servidumbres personales, servitutes personarum, eran las que estaban establecidas sobre la causa o inmueble, en beneficio de una persona determinada, sin pasar a sus herederos. A su vez, las servidumbres reales o prediales, servitutes rerum o prediarum, eran aquellas que solo podían existir en provecho de un fundo de tierra sobre otro fundo. Era un derecho unido a un fundo y que beneficiara a los propietarios sucesivos de este fundo. Las servidumbres reales o prediales surgieron por primera vez en la práctica agrícola de la antigua Roma. Para la explotación racional del campo era conveniente que algunos propietarios aceptaran una restricción en sus derechos de propiedad, con la finalidad de que otros propietarios pudieran aprovechar un camino más corto a la vía pública, o bien disfrutaran del agua que sobra en otro predio. Así se consideraba que la molestia ocasionada era pequeña en comparación con la importancia de la ventaja, de tal suerte que quedaba un saldo beneficio para la comunidad. Las servidumbres reales o prediales a su vez se dividían en servitutes praediarum, rusticorum o servidumbres rurales, que eran aquellas que por su naturaleza normalmente aprovechaban a un predio rural, es decir, todo terreno no construido. Servitutes prediarum urbanum, servidumbres urbanas, que normalmente beneficiaban una construcción. Predio urbano era todo edificio situado tanto en la ciudad como en el campo. Por su parte, las servidumbres rurales concedían al propietario del fundo dominante las facultades siguientes: jus faciendi, tales como derecho de paso, de pastoreo o de busca de agua en el fundo vecino. Iusavendi, como la servidumbre de acueducto. Por otra parte, las servidumbres urbanas dan lugar a los derechos siguientes: iusavendi, por ejemplo, apoyar vigas en una pared ajena; iuspurivendi, como el derecho de impedir que un vecino construya una casa de una altura superior a 10 metros. Encontramos cuatro servidumbres rurales antiguas que son servitutes itineris, o sea, el derecho de pasar a pie; servitus actus, es decir, el derecho de pasar con ganado, que implica el de pasar a pie; servitus viae, que consiste en el derecho de pasar con carros o literas, que incluye a los anteriores, es el derecho de pasaje más completo; servitus aqueductus, que es el derecho de permitir el paso de agua al propio predio mediante canales construidos en un predio ajeno. Encontramos también cuatro servidumbres rurales posteriores a esta y que ya no son res mancipi: servitus precoris pascendi, que es el derecho de pastoreo en terreno ajeno; servitus pecoris en aquem ad pulsus, es decir, el derecho de permitir al ganado beber agua en un predio ajeno; servitus calcis coquendae, o sea, el derecho de preparar cal en un terreno ajeno; servitus cretae eximendae o eranae fodiondae, el derecho de sacar yeso o arena de predios ajenos. Por otra parte, las servidumbres urbanas, todas res nec mancipi, surgen de un modo natural, de la circunstancia de que Roma era una ciudad en pleno crecimiento en la que se trataba de ubicar un número
cada vez mayor de casas y habitantes en el mismo terreno, los propietarios de las casas tenían que llegar a arreglos entre sí para combinar sus construcciones, por ejemplo, permitiendo que alguien apoyara sus vigas en una pared ajena. La lista de las servidumbres urbanas era muy larga. Entre las principales tenemos las siguientes. Para consentir molestias por causas del escurrimiento de agua de lluvias o de las cloacas, estaban las servitus stilicidi y las servitus cloacae, respectivamente. Para proteger contra molestias provocadas por una construcción vecina, que a su vez pedía ser tres clases. Puede ser tres clases. Servitus luminum, para asegurar la luz necesaria. Servitus altius non tolliendi, con la finalidad anterior. Servitus ne prospectui afficiatur, para asegurarse el bello panorama. Para permitir que un balcón o un techo se encuentre dentro de una columna de aire que pertenece al predio vecino, la servitus praesidendi y la servitus protegendi. La construcción y extinción de las servidumbres reales. Las servidumbres reales podían establecerse por las formas siguientes. Res mancipi. Las 4 servidumbres reales más antiguas podían crearse por mancipatio, o sea, por per et libram. In jure cessio, que era el modo ordinario entre vivos. Adjudicatio, pronunciada por el juez entre los fundos comprometidos en un proceso de participación o deslinde. Testamentos por legados per vindicationem. Acciones et spilationes, donde el propietario del fondo sirviente debía hacer luego una quasi traditio al propietario del fondo dominante para permitir que comenzara a utilizar su derecho de servidumbre. Para scriptio también puede adquirirse la servidumbre. Deductio o retentio servitutis, cuando el propietario de dos fondos enajenaba uno y reservaba sobre ese fondo una servidumbre en provecho de él. Por otra parte, las servidumbres reales se extinguían por las causas siguientes: por la pérdida del fondo dominante, del sirviente o de ambos, por el no uso, o sea, por prescripción extintiva, que se daba cuando una servidumbre no era ejercida ni por el propietario del fondo dominante ni por ninguna otra persona que obrara por su interés. Muchas gracias.